Muy bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy, lunes 20 de noviembre. Ya estamos iniciando la tercera semana de este 11º mes del presente año, noviembre, de cara a las fiestas de fin de año y a Navidad. Muy bien, hemos invitado hoy día a Arturo Muñoz, como suele suceder los días lunes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Bienvenido a Controversia TV. Muy buenos días, Marco Antonio. Y bueno, pues aquí felizmente bien en esta semana. Mira qué rápido ya es 20 de noviembre, ¿no? Sí, pues ya estamos ya sobre el epílogo de este mes de noviembre. Y No, bueno, y ayer además, se llevaron a cabo elecciones en Argentina. ¿Sorpresa, Arturo? Porque hay como 10 puntos de diferencia aproximadamente, ¿no? ¿no? Mucha ventaja le ha sacado Milei a Massa. Eh, Parece que toda la votación que obtuvo Ulrich, Patricia, se fue a apoyar a Milei. ¿O cómo ves tú el tema? mira, antes de comenzar eso, solamente quería decirte que se ha pasado ya el año y esto significa para todas las autoridades de Arequipa el 25% de su periodo, pero el 50% de sus posibilidades de hacer obras, porque casi ningún gobierno local ni regional, ni el gobierno regional de Arequipa tienen obras para el 2024, su presupuesto está pésimamente elaborado. Pero bueno, yendo a la pregunta central, es de que no ha sido no ha sido un triunfo grato, eso es lo primero que habría que decir, no ha sido un triunfo agradable para un sector muy importante de Latinoamérica y para un sector muy importante de Argentina. No ha sido un triunfo que podríamos decir, pucha, que ahora sí la cosa está buena en Argentina. Ha sido un triunfo sorpresivo. Creo que las palabras de Sergio Massa reflejan ello. No me esperaba estos resultados. Eso fue lo que dijo en el inicio de su discurso de reconocimiento del triunfo de Javier Milei. Y creo que eso es también lo que todos podemos decir, porque yo tampoco me esperaba este resultado con 10 puntos por encima. Pensé que el electorado argentino había aprendido de las experiencias latinoamericanas, en específico de Lenín Moreno en Ecuador, de la experiencia de Fujimori el año 90 en Perú, de la experiencia de Jair Bolsonaro en Brasil, y que, bueno, el electorado argentino iba a actuar con un cierto nivel de racionalidad. Y coincido con aquellos analistas que hoy día dicen de que las elecciones son fundamentalmente un acto emocional de la población y que responden a un determinado estado de ánimo que hoy día tiene la población en un determinado país. En ese sentido, la población argentina estaba cansada de la inflación, porque todavía no han llegado a la hiperinflación, de la inflación que se estaba dando en la Argentina y que los tenía contra las cuerdas económicamente y que llevaba pues a la pobreza al 40% de los ciudadanos y ciudadanas de un país tan rico que, parafraseando a ese señor peruano, no más pobre ser un país rico, ¿no? Podríamos decir no más pobres argentinos, argentinas en un país tan rico como es Argentina. Entonces, esa misma frase la pudo haber utilizado Javier Milei y lógicamente eso es lo que llevó a que emotivamente la gente salga a luchar contra un modelo que evidentemente no estaba dando resultado, pero que es el mismo modelo que va a aplicar Milei y mucho más salvaje, ¿no? Entonces, las palabras de Sergio Massa son las que grafican con toda claridad lo que ha pasado en la Argentina. Ha sido una gran sorpresa para la Argentina y una gran sorpresa para Latinoamérica que un personaje
del estilo de Javier Milei gane las elecciones. Es como el triunfo que hubo en Ucrania con Zelensky, ¿no? Volodymyr Zelensky era un payaso, así en específico, esa era su labor, y ganó las elecciones. Y hoy día está conduciendo a Ucrania en la guerra, ¿no? Entonces, y estamos viendo ahí cómo ya las Fuerzas Armadas, sus altos mandos, están siendo detenidos por una gran corrupción que hay en Ucrania, producto de las donaciones que tienen. Entonces, ¿qué garantía hay de que Javier Milei, un personaje díscolo sobre el cual se escribió un libro que se titula El Loco, pueda tener éxito en la Argentina? Esto es una sorpresa enorme, enorme, y nos puede indicar el grado en el cual está la democracia latinoamericana y en específico la Argentina, una democracia que parece ser, va camino a ser una democracia al estilo ya peruana, ¿no? Un estilo de lo que llamábamos antes las repúblicas bananeras del Centroamérica, ¿no? Pero en este caso ya no son repúblicas bananeras, sino que son aquellas repúblicas donde la democracia ya no es democracia, donde la democracia ya no existe y donde tenemos sencillamente personajes que prometen el cielo y no sabemos cuánto de ese cielo que han prometido lo van a poder cumplir. Ok, Arturo, al 98 y pico de mesas escrutadas hay 11 puntos de diferencia, ¿no? Milei le ha sacado 11 puntos de diferencia a Massa. La crisis debe ser de tal magnitud en Argentina que ha conducido a que la mayoría de la gente pues apoye a Milei, a pesar de la cantidad de bonos y subsidios que da el gobierno. Quizás si otro hubiese sido el candidato y no Massa, ¿crees que el peronismo hubiese ganado? Porque claro, le enrostraban a Massa que él era autor o casi coautor de la crisis por la que vive Argentina, dado que él es actual ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Mira, el punto es de que en Unidos por la Patria, que es el peronismo más otras agrupaciones pequeñas, estaba controlado por la derecha peronista, ¿no? Por Alberto Fernández. El kirchnerismo prácticamente no ha tenido una decisión muy fuerte en esto, salvo en la elección de Axel Kicillof en Buenos Aires como gobernador. Una provincia que tiene el 40% de la votación argentina. Y lógicamente la derecha peronista se enfrentó con los mismos argumentos a Javier Milei, no hizo una propuesta de cambio y también en ese año que estuvo Sergio Massa, a pesar de que Cristina Fernández se distanció del gobierno de Alberto Fernández y le exigió a Alberto Fernández tomar medidas mucho más radicales para evitar este descalabro, Alberto Fernández persistió en el modelo neoliberal y lógicamente ahí la derecha verdadera lo engulló, ¿no? A Sergio Massa. Por eso es que me parece que fue el peor candidato que pudo poner el peronismo. Y por ese lado, la ultraderecha y la derecha le cerraron el paso a Cristina Fernández de Kirchner para evitar de que ella, que sí tiene habilidades políticas, evidentemente pudiera haberle hecho la competencia a Javier Milei y haber ganado. Hoy día Cristina Fernández no ha dado ninguna declaración, he estado buscando alguna presión de parte de ella después de este proceso electoral, todavía no lo hace, ella está seguramente pensando en cómo vamos a enfrentar o cómo va a enfrentar el kirchnerismo el próximo gobierno de Javier Milei. Entonces allí es donde podemos decir que Sergio Massa no fue la mejor carta que pudo haber presentado el peronismo, esto producto de la ruptura que tuvieron con Cristina Fernández de Kirchner, que representa pues el ala izquierda del peronismo, ¿no?
Ahora, Arturo, sin embargo, digamos que las cosas no han sido tan simples para Milei. Él incluso llegó a decir que iba a haber un fraude. Ya con esto creo que se desestima todo eso que comentó en campaña. Y además porque arrastraba en cierta forma digamos, el pasivo que dejó Macri, ¿no? Ahora, Milei se ubica más a la derecha todavía de Macri. Y claro, las soluciones que plantea Milei no son tan fáciles. Dolarizar una economía como la de Argentina es bien complicado. No tener mayoría en el Congreso es otra complicación grande. Y además porque la deuda externa de Argentina es muy pesada. ¿Cómo ves tú a Milei ya en el gobierno? Porque ya en 2 o 3 semanas asume el cargo, ¿sí? El 10 de diciembre, Javier Milei va a tener que decir cómo va a concretizar las medidas que él ha señalado, ¿no? Recuerda que en la campaña final, en el rush final, presentó una motosierra para decir que iba a disminuir el gasto público. La plantilla de la disminución del gasto público de un gobierno estilo Milei ya está desde hace mucho tiempo hecha por parte de los Estados Unidos, ¿no? Esa plantilla es la del gobierno de Fujimori. El gobierno de Fujimori blandió la espada en contra de los partidos tradicionales, en este caso Milei le llama casta, ¿no? La casta política. Fujimori blandió la espada en contra de la burocracia y dijo que había que recortar la burocracia estatal que se había ensanchado enormemente en los gobiernos de Belaunde y fundamentalmente el APRA, que llenó de funcionarios apristas todos los ministerios y todas las instituciones estatales, ¿no? Allí entraba gente que no tenía ningún nivel en esa época del aprismo. Entonces, Fujimori ya ha mostrado cuál es el camino de cómo utilizar la motosierra, ya la plantilla está hecha, que es fundamentalmente despedir funcionarios públicos. Aquí se despidió casi 300.000 funcionarios públicos, ¿no? Que después fueron los famosos desempleados que dijeron hemos sido despedidos injustamente y se formó justamente una federación de despedidos que hubieron como alrededor de 5 listas para su reposición, que se repusieron como alrededor de 60.000 trabajadores estatales despedidos, y hubieron otros que recibieron básicamente su remuneración o su recompensa por haber sido despedidos intempestivamente e injustamente. Entonces, la plantilla está hecha para cuando habla de la motosierra, Milei es sencillamente despedir a rajatabla a una buena cantidad de funcionarios públicos en la Argentina. Pero ese es un golpe muy doloroso. Eso llevó a una retracción de la demanda en el caso del Perú, y en el caso de la Argentina va a llevar evidentemente a una retracción de la demanda, pero recordemos que la solución que se da para la inflación en el caso de los gobiernos neoliberales es retraer la demanda. Curiosamente, en Estados Unidos hoy se habla muy alegremente cuando la tasa de desempleo aumenta, ¿no? Es decir, hemos despedido o hay menos trabajadores. Los economistas neoliberales de Estados Unidos festejan, hacen fiesta cuando el indicador de empleo, de desempleo se eleva, ¿no? Y entonces, en el caso de la Argentina, es una forma de parar la inflación porque disminuye la demanda y por lo tanto los precios se comienzan a estabilizar. Claro. Ahora, Arturo, sin embargo, para hacer todos esos cambios
sobre todo el tema de la dolarización de la economía argentina, implicarán apoyo en el Congreso, y eso es lo que no tiene Milei, ¿sí? Mira, lo que has señalado tú es algo concreto, o sea, ya lo dijiste en el comentario, dolarizar la economía argentina sin un Congreso mayoritario es muy difícil. Y es la misma situación que tuvo Fujimori en el año 90 cuando quiso dar todas las medidas que fueron alrededor de 127 decretos de urgencia y decretos legislativos que dio Fujimori para abarcar la liberación del mercado laboral, para abarcar la liberación del mercado de inversiones y darles todas las garantías posibles a las transnacionales, para privatizar las empresas públicas. Fujimori, ¿qué hizo? Ya lo tenemos en la memoria. El año 2000, en el año 1992, el 5 de abril, disolvió el Congreso. Es obvio, es obvio que Javier Milei va a buscar la forma de disolver el Congreso argentino. Por eso se habla ahora de que prácticamente Miriam Bregman, que es la que fue candidata por el Frente de Izquierda Trabajadores Unidad, el FITU, hable de que van a pasar a una ofensiva brutal desde los sindicatos y desde las organizaciones poblacionales, porque ya saben bien que el gobierno de Milei va a tener como única salida la disolución del Congreso donde no tiene mayoría para poder aplicar sus medidas. En ese sentido, la dolarización que tiene ese obstáculo político, aparte de los obstáculos económicos, porque para dolarizar necesitas que Estados Unidos te envíe una enorme cantidad de moneda, es decir, tiene que Estados Unidos imprimir dólares para que circulen en la economía argentina, ¿no? Y eso significa de que Javier Milei va a tener que evidentemente entrar en un trato abierto con la FED, que es el Banco Central de Reserva de Estados Unidos, ¿no? La Reserva Federal. Y como ha dicho Jorge González Izquierdo, que de izquierdista no tiene nada en el Perú, una dolarización en la Argentina es casi imposible porque es un momento en el cual no hay necesidad de meter dólares a la economía argentina. Y en segundo lugar, porque el hecho de perder el Banco Central de Reserva argentino llevaría, como lo ha dicho Jorge González Izquierdo, a perder las posibilidades de un control de la inflación de una manera mucho más precisa a través de tu propio instrumento que es el BCRA, que es el Banco Central de Reserva Argentino. Entonces, creo que ahí ya hasta la derecha internacional se da cuenta que esa medida no va a ser posible, pero sí va a necesitar disolver el Congreso Milei para poder aplicar las otras medidas como la liberalización del mercado laboral. Y ahí sí se va a encontrar con un pueblo que es distinto al pueblo argentino. Ahí sí tenemos Claro. que señalar que el trabajador argentino sí ha estado organizado y que en el momento en que Sergio Massa estaba felicitando por su triunfo a Javier Milei, los sindicatos o los representantes de los sindicatos en el Centro Cultural C, donde estaba dando su discurso Sergio Massa, comenzaron a gritarle traidor, comenzaron a gritarle que se había vendido a la derecha Sergio Massa. Es decir, los sindicatos peronistas ya han entrado en una posición de cuerpo a tierra, es decir, de poner sus fusiles en posición de disparo y con el blanco que sería Javier Milei. Es decir, las huelgas y los paros, los piquetes van a ser el pan de cada día en los próximos meses en la Argentina. Y la única forma de liquidar ello va a ser al estilo Dina Boluarte, ¿no?
matar a 10, matar a 20, matar a 70. En el caso de la Argentina, ya la imagen de Rafael Videla ha aparecido en varios sitios, ¿no? Detrás de Milei. Rafael Videla fue el dictador más sanguinario que ha tenido la Argentina, que comenzó en el año de 1976, cuando dio su golpe de Estado el 24 de marzo del 76 y llevó a la desaparición de casi 80.000 argentinos que estaban en una lucha abierta contra la dictadura y por un gobierno distinto. Entonces, en ese sentido, Javier Milei ya tiene la marca de que va a necesitar de las Fuerzas Armadas para liquidar esa oposición a todas las medidas que va a dar. Y las Fuerzas Armadas van a tener nuevamente que enfrentarse a su pueblo de Argentina, y eso sí es algo muy grave, ¿no? Ok, parece que se avecinan pues tiempos bastante difíciles para Argentina, luego de toda esta crisis que vive económicamente el país gaucho. Bien, para ir ya terminando la entrevista, Arturo, una de las denuncias que también se ha conocido el fin de semana es esta en la que se involucra a la primera dama, perdón, a la presidenta de la República, pidiendo una indemnización laboral de casi de medio millón de soles, 428.000 soles, cuando era trabajadora de RINIEC. ¿Te parece complicada esta denuncia o es simplemente, digamos, una reacción al pedido que ha hecho Dina Boluarte de sus derechos laborales? ¿Cómo ves tú este tema? Mira, hay un derecho de todo trabajador a pedir las indemnizaciones que quiera por los montos que desee. Obviamente esto tiene que estar sujeto a ley. Tendríamos que analizar si el pedido de Dina Boluarte a la RENIEC está adecuado a la propuesta de ley. Algunos dicen que no. Los laboralistas, algunos han comentado de que podría ser factible, no semejante cantidad, pero sí tiene derecho evidentemente a pedir el pago de sus honorarios. Pero al margen de eso, lo que se hace con esta denuncia es decir, miren cómo ella está abusando del poder, cómo ella se está aprovechando de su cargo para querer obtener 500.000 soles que ningún trabajador lo ha tenido. Entonces, desde ese punto de vista, la denuncia tiene más una connotación política. La justeza o no del pedido es lo que menos interesa en esta denuncia. La cantidad es la que han utilizado aquellos que quieren. Ya en estos momentos hay un proceso de vacancia y esos que quieren la vacancia de Dina Boluarte han aprovechado que ella está pidiendo esa cantidad enorme para decir, ven, esto es un abuso de poder, esto es una utilización del cargo público para obtener un beneficio personal y por lo tanto les está dando pues comidita a todos aquellos que no quieren que llegue al 2026. Yo creo que ya hay una derecha abiertamente antidina, que hay una derecha que se da cuenta que con Dina no van a poder continuar. El tema va a ser, si la derecha está preparada para un cambio presidencial en términos inmediatos el 2025, porque el adelanto de elecciones no va a poder ser para el 2024 por razones claras, ¿no? A lo máximo que se va a poder hacer es unas elecciones que se presenten en abril del 2025, es decir, un año menos, no llegar al 2026, sino al 2025. Entonces, esto lo estamos viendo también a partir de que ya ha comenzado a haber un conjunto de reacciones negativas a las medidas que ha dado el Congreso en cuanto a la reforma política, como por ejemplo la bicameralidad y la reelección de congresistas, que indican de que la población dice, esta democracia en realidad ya no tiene sentido, ¿no? Están dando manotazos de ahogado a la derecha para tratar de salvarse individualmente los políticos,
porque una bicameralidad o una unicameralidad no tiene sentido en el Perú discutirla cuando tienes un conjunto de políticos que lo único que hacen es sancionar leyes en favor de ellos, como por ejemplo todos los lobbies en favor de las mineras, todos los lobbies en favor de las universidades de garaje, todos aquellos que hacen, digamos, los mochasueldos, que lo hacen para quitarle los sueldos incluso a sus propios trabajadores o para hacer obras en sus pueblos donde van a tener una cantidad de porcentaje, ¿no? O sea, ellos no hacen gestiones en favor de las alcaldías para hacer la obra, sino para obtener su porcentaje de esa obra que le están sacando al alcalde en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este tipo de democracia, unicameralidad, bicameralidad, como que a la gente le dicen, esto es sencillamente más ladrones, ¿no? Claro. Y entonces, allí yo creo que se va a producir una grave situación y por eso es que están mirando el adelanto de elecciones para poder tener una reelección más o menos vía el Congreso, donde creo que se ha puesto, aún no he leído bien los requisitos, pero creo que se ha puesto que para ser senadores podrías tener, o debes haber tenido el cargo de diputado o de congresista en este caso. Entonces, la idea para mí es bien complicada, ¿no? Ahí Dina Boluarte ya está en proceso de caída libre, ¿no? Bien, veremos qué es lo que sucede, porque este tema de la reelección parlamentaria y también de alcaldes y gobernadores, así como el retorno a la bicameralidad, yo creo que merece más análisis. Ya el Congreso ha dado el primer paso en ese sentido, sin embargo. Gracias, Arturo. Tenemos otro invitado, así que terminaremos la entrevista. Estaremos dialogando estos y otros temas de actualidad en los siguientes días. Gracias. Gracias, Timón Juan Antonio. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Ha sido Arturo Muñoz, analista político, con quien hemos dialogado hoy sobre este tema de las elecciones en Argentina. Uy, 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 tiempos difíciles para este país sudamericano. Y bien, vamos a ir a un corte en nuestra transmisión para luego volver con nuestra siguiente entrevista. Hay una denuncia en Las Bambas. Volvemos en instantes con esto.